7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro primer invitado, conforme lo anticipábamos, se trata del doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, ex legislador también, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está, doctor Fuertes? Buenos días, bienvenido. Le pedimos por favor que encienda su cámara para que quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales lo puedan observar. Ahí lo vemos, lo tenemos. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Doctor Fuertes, gracias por acompañarnos. Ayer se celebró primera jornada de diálogos entre la dirigencia de la CONAIE y el resto de organizaciones indígenas que la integran, con los representantes de los 5 poderes del Estado, excepto el presidente de la República, que envió al ministro de Gobierno y otros funcionarios. Esto ha dado como resultado algunos avances. Se espera hoy que esto concluya y así se ponga fin a este paro que hoy cumple 16 días. ¿Cómo evaluar estos avances que se han dado ayer? ¿Usted cree que son correctos o se esperó mucho tiempo para llegar a este desenlace? Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, buen día, un saludo para la audiencia. Me parece doctor, que lo que aconteció ayer está dentro de lo previsible. Es decir, en medio de un conflicto, cada una de las partes trata de jugar para obtener el mayor beneficio posible y, por supuesto, en las condiciones que ha llegado a tener el señor Issa, le resultaba favorable no acudir inicialmente a una mesa de diálogo, y hoy que está en una posición muy ventajosa, acepta esa conversación y desde luego en el lado del gobierno hay una debilidad política que es absolutamente evidente, y en el marco de ese desequilibrio posicional, lo que pasó ayer es la antesala de seguramente nuevas concesiones que tendrá que hacer el gobierno nacional, sin perjuicio de que incluso eventualmente el pliego de requerimientos que se formula desde quienes dirigen el levantamiento pueda incrementarse. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está, Yo Alexis? le escuchaba con atención la entrevista que tuvo la semana pasada con el contertulio Vela, y ahí usted hizo una revelación. Y digamos, la conclusión es que al gobierno no le interesaba resolver estos conflictos con la CONAIE, que habían sido además sus peticiones entregadas desde septiembre, octubre del año pasado. ¿Por qué para el gobierno y para el presidente Lasso resolver este problema no era un tema prioritario? Y claro, me quedo también con algo que usted nos acaba de decir, que hay una evidente debilidad política en el gobierno. ¿Quién maneja, después de la salida de la doctora Alexandra Vela y de su salida del gobierno, quién maneja los hilos políticos del régimen? Contextualicemos. Cualquier gobierno tiene un equipo político, lo que podríamos denominar un Estado Mayor político, que va más allá de quien ejerza el ministerio de la política, y en ocasiones incluso pueden prescindir de quien esté encabezando esa cartera de Estado, en tanto es el entorno que está al lado del gobernante, del líder, el que reflexiona y contribuye en la toma de decisiones. Y yo he hecho referencia a que hay debilidad en el gobierno nacional precisamente en ese ámbito. Y esto en función de que la gestión pública, la gestión de gobierno, es una suerte de triángulo en cuyo vértice superior se encuentra el plan de gobierno, en el vértice izquierdo las condiciones de gobernabilidad y en el derecho la capacidad de gobierno. Esto implica que mientras más ambicioso sea el plan de gobierno, requiere más capacidad de gobierno. Y mientras más condiciones difíciles de gobernabilidad se tenga que afrontar, tiene que existir una mayor capacidad de gobierno. Y creo que lo que ha acontecido en el trayecto del ejercicio del régimen del presidente Lasso en relación a estas organizaciones sociales no necesariamente obedece a un propósito deliberado de indiferencia, sino a esta debilidad política que no permite visualizar que, a la par de todo el contenido social, sin lugar a dudas, lo concerniente a las organizaciones sociales y particularmente al movimiento indígena, tiene un alto componente político, al punto que pueden servir como instrumentos para desestabilizar gobiernos.
Ahora, doctor Fuertes, ¿cómo va a quedar ahora el gobierno? Usted dice que tiene una debilidad política. El gobierno en un inicio decía que no va a ceder a los chantajes de los criminales, vándalos, delincuentes que estaban financiados por el narcotráfico y el crimen organizado. Finalmente ha tenido que empezar a hacer concesiones. Hoy, como usted señala, posiblemente continuará haciendo esas concesiones. De aquí en adelante, si toma decisiones, como no tiene respaldo suficiente en la Asamblea y su estabilidad se basa en los grandes medios, en las Fuerzas Armadas y en la policía, va a tener que seguir haciendo concesiones. ¿Qué gobernabilidad le va a quedar de aquí en adelante con este precedente? Bueno, en principio hay que reconocer que, dados todos estos antecedentes históricos y coyunturales, la situación del gobierno va a ser muy frágil, particularmente desde el punto de vista político. Sin embargo, como esta o cualquier otra vicisitud, también puede ser tomada como una oportunidad. Yo he manifestado reiteradamente que el gobierno tiene la ocasión de hacer una suerte de reinvención, de reseteo, de tal modo que, reconociendo desde la autocrítica los errores en los que ha incurrido y siendo permeable a la crítica, posibilite incorporar nuevas visiones para el ejercicio gubernamental, cambiar a su equipo político y desde allí emprender en un proceso de recuperación. Ahora, ¿cuánto influyó, doctor, el hecho de que el presidente Lasso de alguna forma se diera la posibilidad de este encuentro, a pesar de que él no asistió? Y a mí me parece que es un grave error que él no se ponga al frente, porque es el jefe del Estado, es el presidente de la República, el primer mandatario, manda un par de delegados. Pero ¿cuánto influye en esta decisión lo sucedido durante el fin de semana en la Asamblea? Y que, digamos, es un tema que tiene que resolverse todavía. Hoy a las 11 de la mañana nuevamente se vuelven a sentar para sesionar, que es la posibilidad de que se aplique este artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República y pueda dar paso a su destitución, que le veo muy improbable, pero de alguna forma también eso modifica el escenario. ¿Cuánto influyó eso? Hay una relación directamente proporcional entre lo que acontece en la calle y lo que políticamente sucede en la Asamblea Nacional. Porque en el orden de lo que establecen las disposiciones constitucionales, indudablemente la configuración de un estado de conmoción interna es lo que puede sustentar el que una mayoría de asambleístas termine votando por la destitución del presidente de la República. Pero claro, lo que se pudo demostrar a fines de la semana que pasó es que, ante la deficiencia, o digamos ya definitivamente la imposibilidad de una salida política, se tuvo que recurrir a una solución de carácter policial militar. Pero esto tiene que estar sustentada en una declaratoria de estado de excepción, y una declaratoria de ese tipo revela que hay una conmoción interna. Eso creo que es lo que le obliga al presidente Lasso a dejar sin efecto ese decreto que establecía el estado de excepción en buena parte de las provincias del país, y de alguna forma lo maniata, de tal modo que el debate que avanza en la Asamblea Nacional tiene que ser contrarrestado desde el gobierno a partir de calmar las incidencias turbulentas que pueden producirse en la calle, de tal modo que ahí hay una relación absolutamente directa. Ahora, doctor, doctor Fuertes, si hubiesen optado por el tratamiento político de esta crisis y no por el tratamiento de seguridad, como se dio con declaraciones bastante polémicas, provocadoras en cierto sentido, tanto del ministro del Interior como el del ministro de Defensa, en contra de quienes estaban en las calles, posiblemente este problema no llegaba al día 16, posiblemente se podía resolver mucho tiempo atrás, ¿cree usted? No veo que existían las condiciones, porque la aceptación de un proceso de diálogo requiere la voluntad coincidente de las partes. Y es obvio que el señor Issa, en la medida que iba adquiriendo una posición ventajosa en este conflicto, consideraba que, y eso le ha dado efecto, que no era conveniente para sus objetivos aceptar esa propuesta de diálogo, de tal modo que las condiciones de una salida política fueron anulándose para la perspectiva del gobierno.
Doctor, yo quisiera también su opinión y su criterio con respecto de por qué hemos tenido que esperar 15 días para que haya un primer encuentro. Llegamos al día 16, hoy se volverán a sentar y veremos cuánto más avanzan, porque Isa tampoco es que ayer se sintió del todo complacido con las propuestas con las que regresó Francisco Jiménez. Pero hay un hecho fundamental y que ocurre una vez terminado el primer día de protestas, que es la detención en condiciones además bastante extrañas. Hay quienes señalan que fue incluso arbitraria e ilegal, y es la detención de Leonidas Issa. Esa jugada, ¿cuánto daño le hizo al proceso de diálogo que se había planteado en los días posteriores? ¿Y cuánto daño también le hizo al país en la medida en la que eso calentó el ánimo de los manifestantes y sobre todo de los integrantes del movimiento indígena, ¿no? Que veían a su presidente atrapado, emboscado, trasladado en helicóptero con 50 policías, como que si se tratara del Chapo Guzmán? Bueno, en el recorrido histórico y en la coyuntura actual, algo que debe impedir cualesquier gobierno, o cualesquier gobierno, es que se produzca un levantamiento indígena, porque hay diversos niveles de intensidad en una medida de hecho que provenga desde el movimiento indígena, la manifestación, la movilización y el levantamiento. De tal modo que la posibilidad de contrarrestar el peor escenario, que es el de levantamiento, implica una visión y una gestión estratégica. Y para tomar decisiones es imprescindible conocer la psicología social, lo que es la cultura del indigenado y desde luego y en forma muy particular las condiciones personales del señor Issa, que es quien lidera con características que son atípicas en la dirigencia indígena. De tal modo que yo coincido con lo que usted señala, y lo han hecho también otros analistas, que hay un punto de quiebre en este proceso inicial que termina detonando condiciones para vivir un escenario de un levantamiento indígena y que se concreta en esa detención del señor Issa. Yo no voy a analizar desde el punto de vista jurídico la legalidad o no, sino desde el punto de vista político, lo que estratégicamente era o no conveniente, porque en última instancia, desde la visión del Estado de Derecho, una judicialización por alguien que comete una presunta infracción, sea contravención, sea delito, no es imprescindiblemente la detención lo que marca el funcionamiento de ese Estado de Derecho. De tal modo que si, asumiendo que el señor Issa había incurrido en algún tipo de delito, no era imprescindible para efectos judiciales que se proceda a su detención. Ese es más bien un componente altamente político que desde el punto de vista estratégico tiene que ser analizado con mucha prudencia, porque en cualquier estrategia uno tiene que visualizar escenarios para alejarse de aquellos que son perjudiciales, y en ese orden de cosas las decisiones que se tomaron evidentemente no fueron las acertadas. Ahora, doctor Fuertes, esto se puede volver a repetir, tomando en cuenta que la próxima semana el señor Issa enfrenta el proceso judicial como tal en audiencia. Y si de ahí él había anticipado en declaraciones anteriores que está seguro que lo van a condenar, porque considera que el gobierno interfiere directamente en la justicia, declaraciones del señor Issa. Entonces, si en esta audiencia prevista para el 4 de julio próximo se lo sentencia, en este proceso además que es rápido, se lo sentencia, señor Issa, la convulsión podría volver al país. Sin duda alguna, esto es un escenario altamente probable. Con conocimiento de causa, porque cuando estuve en el gobierno, tanto por disposición política de la señora ministra de Gobierno en ese entonces, cuanto porque el estatuto orgánico del ministerio así lo dispone, yo tuve que asumir el tratamiento de los problemas de gobernabilidad con la CONAIE, con el movimiento indígena y con otras organizaciones. Y tenía la absoluta claridad que las condiciones para que se produzca un levantamiento indígena no existían. Uno, por dos causas fundamentales. La primera, porque el liderazgo del señor Issa internamente estaba fracturado y porque al interior de muchas de las comunidades no existía predisposición para este tipo de medidas de hecho,
porque ellos consideran que reiteradamente recurren a la movilización de ellos y finalmente las reivindicaciones para sus territorios no se han concretado. Pero claro, cuando se produce la detención, esto se altera. Hoy tenemos un levantamiento indígena y entiendo que la petición de que estén presentes representantes de las 5 funciones del Estado en el diálogo que inició ayer, tiene que ver con la pretensión desde el lado de los dirigentes del levantamiento de que se declare una suerte de amnistía inmediata y que en consecuencia no se inicien procesos de judicialización y los que se han iniciado allí queden. Y en ese sentido, por supuesto que la hipótesis que usted está planteando sobre la probabilidad que ante un llamamiento a juicio en la audiencia que tenga lugar la próxima semana, va a detonar nuevamente un estado de crisis para el país. Ahora, esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención, doctor, y que me parece que amerita una reflexión suya con respecto de, porque parecería que el Ecuador está viviendo este tipo de acontecimientos únicamente desde octubre del 2019 y tenemos como referencia únicamente lo que sucedió en ese entonces, pero en la década, al finales de los 90 e inicios del nuevo siglo, Ecuador vivió momentos de conmoción, vivió manifestaciones indígenas, no solo indígenas, sino manifestaciones de toda la sociedad, la caída de Bucaram, la caída de Zamil Mawad, la caída de Lucio Gutiérrez. Y en ese entonces yo no recuerdo que se haya dado lugar a una suerte de cacería de brujas, que sí fue lo que ocurrió en octubre del 2019, sino que más bien, digamos, se resolvían estos problemas y estos conflictos después de la movilización y demás. Recuerde que cuando se cayó Mawad, los indígenas fueron acogidos y recibidos en la Universidad Politécnica Salesiana, ocuparon el arbolito, por eso es que ese lugar es tan emblemático, tan simbólico para ellos, pero no se dio lugar a este tipo de persecuciones ni de cacería de brujas como empezó a ocurrir desde octubre del 2019, y hoy, digamos, estamos nuevamente presenciando un libreto, un guión bastante similar al que pasó hace 3 años. Entonces, yo sí quisiera incluso una lectura suya histórica de qué fue lo que pasó en el 97, en el 2000, en el 2005, y de lo que pasa a partir del 2019 y lo que pasa hoy en junio del 22. Bueno, en general, nosotros vemos que en Latinoamérica las movilizaciones, particularmente urbanas, van teniendo características diferentes. Se va agravando la confrontación, el nivel de agresividad, y por lo tanto, en una visión panorámica, lo que pasó en octubre del 2019 acá, lo que ha pasado en Santiago de Chile, en Bogotá, relatan de que hay un cambio en la actitud ciudadana en general, en las medidas de hecho, particularmente en sectores urbanos y en especial en las capitales de la República. Luego ya en cada coyuntura a la que usted se está refiriendo, la lógica y la dinámica de esos procesos tienen otro tipo de características. Recuerde usted que en el caso de Mawad prácticamente fue un golpe de Estado respaldado desde el sector militar. En el caso de Bucaram confluyeron fuerzas políticas en la decisión de que ya no podía seguir ese gobierno por razones éticas, estéticas, en fin. En el caso del 2019, allí vemos ya un cambio sustancial en lo que implica el despliegue operativo, no solo del movimiento indígena, sino también de otros sectores urbanos, en donde no se puede desconocer la agresividad con la que han actuado, igual que hemos visto que acontece ahora. Entonces, es obvio que también la lógica del tratamiento respecto de los responsables, de los que han dirigido ese tipo de movimientos, es distinta. No obstante, en la medida que el Estado de Derecho, asumido exclusivamente como la vigencia de normas y de instituciones, es muy precario en el país, bueno, es muy aventurado asumir cuál puede ser el desenlace en ese escenario respecto de los hechos de esta coyuntura y de qué va a pasar con los principales dirigentes del levantamiento. Doctor Fuertes, el ministro de Gobierno, el señor Jiménez, reconocía ayer que el régimen enfrenta un problema de confianza
y ese problema de confianza se ha generado por la falta de cumplimiento de la palabra del propio presidente de la República y por haber incurrido incluso en algunas mentiras que se evidenciaron en un impasse que tuvo con el mandatario colombiano, por citarle un ejemplo. Bueno, pero también dijo que había desconfianza de lado y lado, ¿no? Ajá. Que había desconfianza en el movimiento indígena. En el movimiento indígena hacia el gobierno y del gobierno hacia el movimiento indígena, pero en general, el gobierno no genera confianza, las estadísticas o las encuestas lo reflejan también así, en general no genera confianza. ¿Cómo se puede lograr que los acuerdos a los que se lleguen, que se llegaron ayer, por ejemplo, esto del decreto, de derogar el decreto 95, los que lleguen hoy, en la práctica, una vez superada esta situación, el gobierno sí los vaya a cumplir para ganarse esa confianza? Yo veo dos cosas aquí. Lo uno que tiene que ver exclusivamente con el gobierno, y allí es imprescindible que exista la claridad, la sensibilidad y la claridad necesaria de que la lógica del candidato es diferente a la del gobernante. Mientras el candidato o el opositor vive de ofrecimientos y de críticas, el gobernante vive de resultados. Y en ese orden de cosas, siendo una actividad competitiva la política, que a veces desborda los niveles de la ética, el gobernante tiene que asumir que sus logros suelen ser subestimados y sus errores sobreestimados. Generalmente, para el gobernante, el error es explotado en la forma del escándalo, de tal manera que sobre esa base es imprescindible que exista una recreación, una reflexión de todo lo que ha acontecido y a partir de ello, insisto, provocar esta suerte de reseteo desde el punto de vista político. Pero además, otro hecho que es absolutamente evidente es que en los sectores del centro a la derecha, desde hace ya algún tiempo, se ha perdido, no creo que la capacidad necesariamente, pero sí la voluntad de leer, de reflexionar sobre todo este tipo de fenómenos, y en consecuencia no existe en esos sectores, y es imprescindible democráticamente que sí exista, una lectura que implique una presión al gobernante a efectos de que no descuide el seguimiento y el cumplimiento no solo de lo que ha sido o pueda ser materia de acuerdo con el movimiento indígena y con otras organizaciones, sino lo que ha sido su plan de trabajo, que jurídicamente es parte de lo que puede constituir un detonante para un proceso de revocatoria. En otras palabras, si la estabilidad de cualquier gobierno es parte de los requisitos imprescindibles de una democracia y de las convicciones de quienes lo respaldan o al menos simpatizan, debe haber también la claridad y la voluntad necesaria para presionar a efectos de que esa estabilidad se mantenga, y en mucho esa estabilidad tiene que ver con el cumplimiento de las ofertas y de los compromisos. Hoy, le decía yo hace un momento, doctor, la Asamblea nuevamente se sentará para definir lo que empezó el sábado anterior. ¿Cuál prevé usted que sea el desenlace de esta sesión? Tomando en cuenta de que hay esta posibilidad de que se resuelva el conflicto con la CONAIE a través del diálogo, también hoy se volverán a sentir el ministro Jiménez con los dirigentes de la CONAIE, viendo también las posturas que ya sabemos están definidas por parte de UNES, del PSC, que ha dicho que no va a apoyar la destitución del presidente, un comunicado bastante ambiguo de la izquierda democrática, y cómo queda también la relación en este momento de, por ejemplo, el presidente Lasso con partidos y líderes políticos como Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano, tomando en cuenta de que, como usted bien señalaba además, hay un proceso revocatorio primero, de que todavía quedan más o menos 3 años de gobierno, de aquí hasta el 25, y que el presidente Lasso hoy por hoy es un presidente también que luce bastante debilitado, ¿no? Según las encuestas, con cifras que le dan cerca del 15 o menos % de credibilidad y de aceptación a su gestión. A ver, Alexis, no es que esté de acuerdo con que la realidad sea así, pero es la realidad. La política ecuatoriana no está ni antes y mucho menos hoy que existe una desestructuración de las organizaciones políticas. No se ha caracterizado y ahora menos se caracteriza por una lealtad a principios doctrinarios, ideológicos, a una sujeción orgánica, de tal modo que
los parlamentarios en el fondo terminan manejándose con mucha individualidad, salvo casos de ciertas organizaciones políticas que mantienen otro tipo de características, incluso disciplinarias y de fidelidad. Y entonces, frente a un caso como el que está tratando la Asamblea, siempre es factible que se produzca el camisetazo, el transfugismo, o que motivados individualmente por otro tipo de incentivos, en un análisis costo-beneficio, terminen cambiando de posiciones que originalmente asumen. Por otro lado, creo que, e insisto, no es que estoy de acuerdo con esto, pero me parece que es la realidad. Una destitución de un presidente es un hecho político, que desde el punto de vista jurídico, en el caso de desestabilizaciones constitucionales, tenga que seguirse un procedimiento es una cosa, pero no son razones jurídicas las que determinan la destitución de un presidente. Y me parece que el principal aliciente que pueden tener algunos sectores políticos para no apoyar la destitución del presidente Lasso es que una elección anticipada les encuentra sin ponerse siquiera la pantaloneta, la camiseta y los zapatos de entrenamiento. Y tienen que saltar de golpe a la cancha, no están preparados para eso. Hay que reconocer que el correísmo es quien tiene mejores condiciones de este momento para afrontar una elección anticipada, y eso creo que desde el punto de vista orgánico de algunos sectores les lleva a respaldar la estabilidad del gobierno del presidente Lasso. Sin embargo, hay un ancho espacio de independientes que se mueven por otro tipo de intereses. Además que es muy probable que en algunos casos individuales, en el caso de llegarse a una elección anticipada, no tendrían condiciones para ser favorecidos por el voto popular. Así es que me imagino, este momento, en estos días, debe ser frenética la gestión por conseguir votos de lado y lado. Y de cara al futuro, bueno, es casi obvio que como resultado de esta coyuntura, más allá del proceso de declive en aceptación que ha venido teniendo el gobierno, va a acentuarse esa fragilidad. Y todo va a depender de esa capacidad de reinvención desde la autocrítica y la apertura a la crítica que tenga el gobierno para, reconociendo errores, modificar el comportamiento y enrumbarse dentro de lo posible, creo yo, hacer un gobierno de transición, porque ya los grandes objetivos de los que se hablaba inicialmente me parece que son muy difíciles de conseguirlos. Para finalizar, doctor Fuertes, sobre lo que usted está diciendo, yo tengo una inquietud y es el manejo del discurso, ¿no? Cuando se presenta este tipo de recursos que están establecidos en la Constitución, el gobierno ha dicho que esta movilización busca derrocarle. ¿Por qué coincide que fruto de esta movilización y por la coyuntura política se presenta este recurso también en la Asamblea Nacional? Pero el presidente de la República desde el inicio estaba amenazando con muerte cruzada, decía que tenía el decreto guardado, listo para presentarlo. Ahí no se hablaba tampoco de golpe de Estado, ¿no? Porque ahí es mutuo. Es el manejo del discurso por un lado. Y por otro, ¿qué tanto modifica el plan de gobierno o el programa de gobierno estas concesiones que está haciendo el presidente de la República al movimiento indígena? Bueno, sobre lo primero, mire, tampoco se puede desconocer que detrás del levantamiento indígena siempre se deslizan otro tipo de objetivos políticos, y esta coyuntura no está exenta de, en una buena parte, también el propósito de desestabilización. Esto es así y hay que aceptarlo como parte del juego político que ocurre en el Ecuador, y ha ocurrido y ocurrirá con este y con cualquier otro gobierno. Que determinados gobiernos tengan la posibilidad mayor o menor de contrarrestar ese tipo de pretensiones es una cosa, pero de que los hay, los hay. Ahora, sobre lo otro, claro, en la lógica constitucional sí existe, digamos, una condición que no necesariamente tiene que ver con un propósito conspirativo por parte del presidente de la República para decretar una muerte cruzada. En la cancha de la Asamblea, porque además es el escenario esencialmente político y diverso del país,
sí es perfectamente factible que esto se produzca. Sobre estos otros temas de carácter comunicacional, evidentemente allí también hay errores en los que ha incurrido el gobierno. Y sobre aquello que tiene que ver con la dificultad o no de acceder a los grandes objetivos nacionales, como dije en la última parte sobre la pregunta anterior, tengo la impresión que es muy difícil que el gobierno pueda retomar esos objetivos porque tienen que ver con algunos aspectos que este rato terminan siendo maniatados, no sé si en forma definitiva, y en una correlación en una relación con la Asamblea Nacional, para lo cual ha requerido y requerirá esa actividad colegislativa que es absolutamente desequilibrada. De tal modo que, desde mi punto de vista, al menos de inicio, a no ser que luego el panorama cambie radicalmente, que se hagan las cosas para que cambie así, creo que el gobierno debe asumir como un objetivo central el constituirse en un gobierno de transición. Muy amable, doctor. Qué Muy gusto gentil. conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, Un fuerte ustedes, abrazo. gracias por el espacio y a la audiencia por la paciencia.